¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que todos los partidos salvo Vox han votado a favor del denominado informe que actualiza la hoja de ruta contra la violencia machista en España. Tan solo Vox ha votado en contra y mostrado su oposición frontal al documento, argumentando que es un auténtico fracaso y una estafa a los españoles. El informe contiene 462 medidas, entre las que destacan la violencia de género, la vicaria, la digital y la económica. Precisamente con esta última, los grupos reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ello piden que se entienda como acción de limitar, suprimir o controlar de manera injustificada e intencionada el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que les acabamos de contar? PP, PSOE y todos los socios del PSOE acaban de votar a favor de una propuesta de actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que básicamente consiste en, primero, se aumentan todavía más los recursos destinados a esa estafa llamada Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que no consigue que dejen de morir mujeres a manos de sus maltratadores, pero eso sí, reparte generosamente dinero a diestra y siniestra, de tal forma que infinitos jetas viven de la violencia de género. En segundo lugar, ese pacto aprueba toda una serie de medidas por las cuales se incrementa la desigualdad penal entre hombres y mujeres. Por ejemplo, pues si resulta que un hombre no le da dinero a su expareja para poder mantener a su familia, ese hombre tendrá unas penas mayores que si es una mujer la que no le da dinero a su expareja para poder mantener a su familia. Porque, oiga, también hay casos de matrimonios que se rompen y donde resulta que la que más gana es la mujer. En casos en los que, por supuesto, es la mujer la que tiene que pasar pensión alimenticia al marido. Entonces, si la mujer no le pasa la pensión alimenticia al marido, eso tiene un castigo, pero si es el marido el que no pasa pensión alimenticia a la mujer, entonces tiene un castigo mayor porque es hombre. Bueno, pues eso lo han acordado ayer PP, PSOE y todos los socios del PSOE. Les dije ayer que en España tenemos ya desde hace mucho tiempo un gobierno de coalición, PP, PSOE. Un gobierno transversal, un gobierno de concentración. Lo que pasa que por la cuestión electoral pues no se escenifica expresamente. No están ambos simultáneamente en el gobierno, sino que hay uno que finge que es oposición y otro que finge que es gobierno, y se van turnando para evitar pues, que nazcan o crezcan otros partidos ajenos a ese turnismo. Pero el gobierno está ahí. Tienen coalición explícita en Bruselas, y en España tienen una coalición implícita. Lo está pactando todo el Partido Popular con el Partido Socialista, y cuando digo todo, es todo. Desde el Consejo General del Poder Judicial hasta las comisiones mixtas Congreso-Senado, la renovación de la Junta Electoral Central, los temas internacionales, por supuesto, el apoyo en Bruselas a todas las basuras de la Agenda 2030 que nos están arruinando, las políticas migratorias, y ahora incrementar todavía más a través de este pacto de Estado contra la violencia de género, es decir, esa estafa llamada así, pues incrementar todavía más la desigualdad penal entre hombres y mujeres. Por cierto, ¿dónde están esas voces del PP que
se les llena la boca de hablar de que están en contra de la desigualdad penal entre hombres y mujeres, pero ahora aceptan que su partido haga esto. ¿Dónde están las Cayetanas y Ayusos del mundo? Pues muy fácil, haciendo el paripé, como siempre, haciendo de García Paje del PP. Son la voz que de vez en cuando sale y dice una cosa que le suena bien al votante de derecha, igual que García Paje sale y dice alguna cosa que suena bien al votante de izquierda moderada. Pero luego están con su partido. Son simplemente el señuelo con el que se hace ver que es que en el PSOE hay un PSOE bueno y en el PP hay un PP bueno. Ni PSOE bueno ni PP bueno. Lo que hay es algunos farsantes que se utilizan para engañar al electorado. Pero en la práctica, ayer acordaron PP, PSOE y todos los socios del PSOE, es decir, Bildu, por ejemplo, pues que hay que incrementar la desigualdad penal entre hombres y mujeres. Y ahí están todos a una. Los únicos que votaron en contra fueron los de Vox. ¿Se dan ustedes cuenta de por qué crece Vox? Pues hombre, porque las estafas se pueden mantener una temporada, pero cuando ya se pasan 3 pueblos, pues cada vez más gente abre los ojos. Y al final, pues dicen, a ver, estos de Vox, ay, pues yo qué sé, es que no sé quién de Vox no me termina de convencer. Pero es que estos otros me están arruinando, me están quitando cada vez más libertades, con lo cual, pues mira, es lo único que hay. Es así. Hombre, luego estamos los que votamos a Vox entusiasmados, porque estamos de acuerdo en todo, o casi todo, de lo que hace. Pero hay muchísima gente que al final termina recalando en Vox a base de traiciones, porque les están traicionando día tras día. Están con el teatrillo de fingir quién es gobierno y fingir quién es oposición, y luego están de acuerdo en todo. Y se ponen de acuerdo en todo y se lo reparten todo. Y bueno, pues las farsas llega un momento donde terminan cansando. Farsas como por ejemplo lo de la izquierda feminista. Oiga, no sé qué tienen en la izquierda, pero porque parece que todos los reprimidos sexuales del mundo terminaban recalando en Podemos y en Sumar y en estos sitios. Escuchen. Mientras tanto, Podemos ha decidido cesar como su representante en el Consejo de Administración de la EMT a Juanjo Martínez, cuyo nombre se ha vinculado a algunas denuncias por abusos sexuales publicadas en Instagram. Así lo confirmó Lucía Muñoz, coordinadora de la formación en las Islas Baleares y regidora en el Ayuntamiento de Palma. No obstante, precisó que las denuncias del político que la destitución del político se aprobará mañana en la Junta de Gobierno y está motivada por pérdida de confianza. Muñoz resaltó en declaraciones que hace un par de semanas tuvo constancia de las acusaciones realizadas en la cuenta de Instagram Abusos Baleares y activó todos los protocolos, ya que en uno de los mensajes se aseguraba que el presunto acosador fue candidato de Sumar que confluía a los comicios generales junto a Podemos. No sé, das una patada y salen 3 de Podemos y de Sumar que se dedicaban a intentar aprovechar la cosita política para ver si mojaban. Es una cosa espectacular. Lo vuelvo a preguntar, es que todos los reprimidos sexuales que no ligan de otro modo se metían en Podemos y Sumar para ver si así echaban un kiki o cómo era el asunto. Y resulta que estos que se dedicaban a aprovechar, pues hombre, que estaban en el minimachito político, pues para tratar de tirarse a todas las compañeras de partido que pudieran, pues hombre, encima parece que tampoco es que lo hicieran, pues yo qué sé, en plan galán de las películas de cine, que al final pues va por ahí conquistando corazones, pero deja a todas las mujeres enormemente satisfechas porque es un caballero. No, parece que eran un poquito, en fin, así, como con tendencia al abuso y a la cosita del dominio físico. Tenemos a una izquierda que encima de que es así de rarita en cuestiones sexuales,
pues se dedicaba a posturear que eran campeones del feminismo, y entonces hacen cosas como, por ejemplo, pues garantizar que los violadores pues puedan pedir pasar a cárceles de mujeres, soltar a violadores a base de reducirles las penas. Por cierto, el gobierno se niega a dar los datos de cuántos han terminado siendo beneficiados por la ley del solo sí es sí de Irene Montero y de Pedro Sánchez. La última vez que tuvimos un recuento eran 1.659, creo recordar, y desde entonces ha pasado tiempo y el gobierno se niega a actualizar esa cifra. No quiero ni imaginar cuántos violadores, abusadores de mujeres han salido a la calle gracias a estos, entre comillas, feministas. Pero el caso, tenemos lo de Errejón con las compañeras de partido, tenemos a este de Podemos, tenemos a otro Podemos en Canarias que resulta que se dedicaba al tema del abuso de menores. Tenemos acusaciones, ahora ha salido una acusando a Iglesias y a Monedero. No sé. Las reuniones del comité central del partido debían de ser una auténtica orgía rarita. En fin, el PP por fin va a llevar a Pedro Sánchez a declarar a una comisión del Congreso, pero a la de la Dana, y acompañado de Mazón. De verdad que lo del PP es de traca, escuchen. En otros asuntos, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia tanto del presidente del gobierno Pedro Sánchez como del jefe de la Generalidad Valenciana Carlos Mazón en la comisión de investigación por la Dana en el Senado. Al tener la mayoría absoluta, el Grupo Popular podrá sacar adelante dichas peticiones que también han extendido a otros ministros del Ejecutivo de coalición. Además de a Pedro Sánchez, el PP ha pedido también la comparecencia de otros miembros del gobierno central, entre ellos la ministra de Defensa Margarita Robles, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, la ministra portavoz Pilar Alegría, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda María Jesús Montero y la vicepresidenta tercera y actual ministra para la Transición Ecológica Sara Ahsen. Bueno, ya saben ustedes que el PP tiene o tenía, no sé si ya la han cerrado, una comisión de investigación, perdón, el Senado tiene o tenía una comisión de investigación sobre la corrupción. Todas estas tramas de corrupción que acosan a Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que el PP pues no quería llevar a la mujer de Pedro Sánchez. Dice Feijóo que es que no es su estilo. No nos lo explique don Alberto. Lo hemos constatado en numerosas ocasiones. ¿Cómo se puede investigar la corrupción que afecta a Sánchez sin llamar a la mujer de Sánchez? Es una cosa espectacular. Y sin llamar tampoco al propio Sánchez. Bueno, pues el PP, que no quiere llevar a Sánchez ni a su mujer a declarar al Senado, donde tiene mayoría absoluta y puede llamar a declarar a quien le dé la gana, resulta que para el tema de la Dana sí que le llama, lo cual está bien, ¿no? Pedro Sánchez tiene que dar muchas explicaciones. Pedro Sánchez tiene que explicar todas esas políticas ecologistas previas a la Dana de Valencia que condujeron a que no se tomaran las medidas para impedir la Dana de Valencia. Por ejemplo, tiene que explicar por qué no se construyeron las obras hidráulicas que hubieran impedido la Dana, por qué no se permitía limpiar los cauces de los ríos en nombre del planeta, limpieza que hubiera evitado parcialmente las consecuencias de la Dana. Pedro Sánchez tiene también que explicar por qué no se avisó desde organismos dependientes del Estado central de qué era lo que estaba pasando. Tiene que explicar por qué el silencio de la Confederación Hidrográfica del Júcar en determinadas horas cruciales.
porque, en fin, los avisos de la AEMET fueron cualquier cosa menos claros. Tiene que explicar qué pasó con las aberturas de compuertas en las presas que llevaron el agua en avalancha a los pueblos que estaban aguas abajo. Y Pedro Sánchez tiene sobre todo que explicar por qué después de la Dana se tardó más de 3 días en movilizar los recursos que hubieran debido estar al día siguiente en Valencia, ayudando no a reparar los daños, que también, sino ayudando a rescatar a gente que posiblemente todavía estuviera viva. Pedro Sánchez tiene que explicar por qué, si dice que es que tenía que ser el gobierno valenciano el que pidiera ayuda, ¿por qué entonces rechazó el gobierno central la ayuda que se ofrecía desde 4 países europeos y 1 centroamericano? ¿Por qué rechazó a los rescatistas que esos países ofrecieron? Si dependía del gobierno valenciano lo de pedir ayuda, ¿en nombre de quién rechazó esa ayuda al gobierno central? Todo eso lo tiene que explicar Sánchez. Así que me parece muy bien que le llamen a declarar al Senado. Pero el PP no lo puede evitar, y coge y llama a declarar también a Amazon. Para compensar, ¿no? Para que así los titulares puedan centrarse en la figura de Amazon y no en la de Pedro Sánchez. ¿Por qué llaman a Amazon a la comisión? Hombre, sí, Amazon tiene muchas cosas que contar. Mazón, pues hombre, tendrá que explicar cuál fue la actuación durante ese día. Pero ¿no lo está explicando ya en una comisión de investigación en Valencia? Dejemos que la izquierda en Valencia trate de cebarse con Mazón, ¿no? ¿Para qué le llaman ustedes al Senado? ¿Por qué no llaman ustedes solo a Pedro Sánchez? ¿Por qué le tienen que meter a Mazón en eso? ¿Para compensar o porque realmente la intención era llamar a Mazón y a quien meten para compensar es a Pedro Sánchez? A veces uno tiene la sensación de que los primeros interesados en echar a Mazón son los de Génova. No sé, cosas que se me pasan por la cabeza, pero ya saben ustedes que es que yo soy un poquito mal pensado. Vamos, que no es ningún secreto que Mazón y Génova no se llevaban bien. Y la actitud del PP para con Mazón pues ha sido francamente mejorable. Yo creo que Mazón está más quemado que el palo de un churrero, y está más quemado que el palo de un churrero, pues no porque cometiera ningún crimen el día de la Dana, sino porque se vio sobrepasado por las circunstancias, y mira, ¿qué quieres que te diga? Un gobernante tiene, cuando las cosas vienen mal dadas, que no quedar sobrepasado por las circunstancias. Se le pone ahí precisamente para dirigir en tiempos de crisis, para dirigir en tiempos de bonanza, pues puede dirigir cualquiera. Entonces Mazón ha quedado muy tocado políticamente. Lo que no quiere decir que a lo mejor en otro tipo de puesto político no pueda hacer una buena labor en el futuro, pero vamos, como presidente de la Generalidad quedó muy tocado. Ahora bien, no sé, yo diría que por la cuestión política debería ser la izquierda quien se encargara de cargar contra Mazón. Esto de que su partido colabore en tratar de hacerle el juego a la izquierda contra Mazón, pues ya resulta un poquito más rarito, ¿no? Es decir, que el PP llame a declarar al Senado en una comisión de la Dana a Mazón, cuando en una comisión de corrupción todavía no ha llamado a Begoña Gómez porque no es su estilo, pues ¿qué quieren que les diga? Indica perfectamente con quién se lleva bien Feijóo, que es con Pedro Sánchez, y con quién se lleva mal, que es con Mazón. Pero bueno, pues nada, peperadas diversas. Por cierto, vamos a ver si traemos uno de estos días a doña Ana Cuartero para que nos cuente qué está pasando con la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Porque ya saben ustedes que la Asamblea de Madrid tiene también una comisión para investigar la corrupción relativa al caso concreto de Begoña Gómez. Y hombre, ahí sí citaron a Begoña Gómez, menos mal. Pero se han negado a citar los del PP a Pedro Sánchez. Ha tenido Vox
que buscar las vueltas para que lo aceptaran al final, y al final resulta que por tema de plazos no va a ir Pedro Sánchez, o está en duda si va o no va. Entonces, para que nos lo cuente bien el tema, a ver si traemos a doña Ana Cuartero. Lo planteé en estos micrófonos hace muchas semanas. Todos somos conscientes de que el gobierno de Pedro Sánchez va contra Ayuso, ¿verdad? Va contra Ayuso con todo. Vamos, procuran sacar contra Ayuso todo lo que pueden, retorcer las cosas. Si hay algo cierto, lo retuercen para que parezca mucho más. Y cuando no hay nada cierto, pues entonces se lo inventan. Y contra Ayuso han ido con el hermano, con su pareja, con todo, ¿verdad? Es un machaque continuo del PSOE contra Ayuso, un machaque continuo de Pedro Sánchez contra Ayuso. ¿No les llama a ustedes muchísimo la atención que Ayuso no haya llamado a Pedro Sánchez a hablar en la comisión de investigación sobre las presuntas corrupciones de su mujer? ¿No hay algo ahí raro? ¿Por qué? O sea, teniendo la oportunidad de contraatacar, teniendo la oportunidad de decir, mira, tú me estás machacando, pues ahora te vas a pasar por la Asamblea de Madrid a darnos explicaciones sobre los contratos de tu mujer. ¿Verdad que sería natural? ¿Se les ocurre a ustedes alguna explicación racional y razonable sobre por qué el PP de Madrid no ha llevado a declarar a Pedro Sánchez desde el minuto 1 a la comisión de investigación sobre las presuntas corrupciones de su mujer? Ahí hay una disonancia cognitiva extraña. Lo pregunté hace varias semanas. ¿Se le ocurre a alguien alguna explicación racional y razonable? Todavía nadie me ha dado ninguna. En fin, mientras tanto, pues más ejemplos de hipocresía feminista desde la izquierda. En Argentina procesan a Alberto Fernández. Escuchen. Abrimos la página de la información internacional en este bloque informativo contándoles que el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sido procesado este lunes por 2 casos de violencia con lesiones contra su expareja Fabiola Yáñez. La decisión supone que tras leer los informes del fiscal y de escuchar las declaraciones de Yáñez, el acusado y decenas de testigos, el magistrado encontró pruebas y no solo indicios suficientes como para avanzar en un juicio contra el expresidente. El juez ordenó además un embargo de 100 millones de pesos, unos $100.000, contra Fernández. El fallo consideró sólidas las pruebas en 2 episodios de violencia de género. El primero, un golpe de puño que Fernández propinó a Yáñez en un ojo la noche del 21 de junio de 2021 en la residencia presidencial. El segundo, un forcejeo al día siguiente que dejó en la ex primera dama hematomas en un brazo. Vamos, que el Alberto Fernández apalizaba a su mujer. El Alberto Fernández, el hijo político de Cristina Kirchner, es presidente peronista de Argentina, es decir, ese presidente de la izquierda progre argentina. La misma Argentina que se dedicaba a promover leyes de género y chiringuitos de género, gastar dinero en ese tipo de activismo, y mientras tanto el presidente pegándole palizas a su mujer. Pero lo más indignante no es eso. Canallas y bestias los hay en todas partes y en todos los lados del espectro político. Lo más indignante es el silencio atronador de esa izquierda española que, en fin, no se ha privado de publicar fotos mostrando la gran amistad que unía a Alberto Fernández con líderes de la izquierda española, incluido Pedro Sánchez, ojo. Ayer veía en internet cómo rescataban alguna foto de Sánchez con Alberto Fernández, con elogiosas palabras de Pedro Sánchez, el presidente más feminista de la historia, hacia ese sujeto que ahora sabemos que pegaba palizas a su mujer. No sé, aquí vemos cómo cuando interesa, de un granito se hace una montaña. Ejemplo, todo el tema del espectáculo, la farsa con lo de Luis Rubiales, donde por un piquito está las televisión española en directo retransmitiendo el juicio.
Dices, pero Dios, cortaros un poquito que se os ve el plumerillo, ¿no? Pero sin embargo, no escucharán ustedes a ninguno de esos que fingen estar muy preocupados por el feminismo, con cosas como lo de Rubiales. No escucharán a ninguno de esos ni una palabra sobre Alberto Fernández dando palizas a su mujer. No escucharán ustedes ni una palabra sobre el episodio que hemos visto de esa chica que juega en el Barcelona tocándole los genitales a una compañera, que creo yo que es un pelín más grave que lo del piquito. No sé, en fin, vistas las cosas raritas que pasan sexualmente en la izquierda, pues no sé si es que estoy obsoleto, pero vamos, en mi generación era más grave lo de tocarle los genitales a alguien que darle un piquito. Ahora a lo mejor es que es al revés y lo de tocar los genitales no tiene importancia dentro de ciertos ámbitos de la izquierda progre. No tengo ni idea. Cosas de los boomers que ya no sabemos por dónde van las modas. Aquí, al final, pues de lo que se trata es de trazar una ruta política, para esa ruta política lanzar ciertas consignas y entonces adecuar las noticias a esas consignas. Y entonces, pues eso, dicen, ¿cómo podemos seguir con la matraca del supuesto feminismo que tenemos? Pues vamos a hacer caballo de batalla del tema de Rubiales. Bueno, a mí sinceramente lo del juicio del piquito de Rubiales me importa un soberano bledo. A mí lo que me gustaría es que nos explicaran otras cosas de la gestión de Rubiales, cosas más relacionadas con el ámbito económico, pero claro, a lo mejor si entramos en esas cosas tenemos que empezar a llamar, a declarar hasta el propio Sánchez, yo qué sé. Ya saben ustedes que el mundo es morrero. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es, Eduardo Arriero nos habla de la hipocresía del gobierno con Ucrania. España ha incrementado un 641% la compra de gas ruso desde que Sánchez es presidente. España ha pasado de importar unos 9.716 gigavatios hora de gas ruso a alcanzar los 72.360. Esto equivale al 21% del total de las importaciones. Por otro lado, hoy también nos centramos en la máquina de propaganda de Bruselas. Se ha publicado un informe que ha revelado que la Unión Europea destina fondos millonarios a ONG para controlar el discurso y atacar a gobiernos críticos. Este documento de MCC Brussels revela cómo el bloque comunitario financia a organizaciones que actúan como amplificadores de los intereses de Bruselas. Recomiendo, como siempre, también las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Muchas gracias y feliz martes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca, y un saludo a todos los compañeros de la Gaceta. Hacemos una pausa publicitaria breve y nos vamos a las noticias de las 8. Ayer, Víctor de Aldama entregó nuevas pruebas al Supremo, y además algunas espectaculares.